Muy bien, gente. ¿Hacemos el repaso o podemos continuar donde nos quedábamos? Continuar. Muy bien, vamos a continuar nomás. Eh, bueno, nos quedábamos en que el clero era la máxima autoridad en ese momento, la persona que tenía más tierras, la institución que tenía más tierras eran los que oran, velan por las almas. La nobleza eran los que pelean, eran caballeros o señores feudales militares. Dijimos que los señores feudales obtenían tierras, hicieron cruzadas, que sus vasallos eran fieles. El señor de mi señor no es mi señor. El pueblo, que eran los que trabajan. Y recordábamos también que si en el imperio de los incas, en el Tahuantinsuyo, habían los Hatun Runas, acá habían siervos de la gleba. Hasta en ese momento nos quedábamos. Ahora vamos a pasar con las relaciones de dependencia, que van a haber dos. Podemos ver dos relaciones, el de vasallaje y el de servidumbre. El de vasallaje era, como dijimos, entre nobleza, entre dos nobles, solamente que un noble tenía mucho más poder que el otro. Es más, el otro era un noble segundón, noble que había perdido tierras, que no tenía riquezas, que las había perdido en el campo de batalla, que no las había heredado o que simplemente no le habían entregado por ser el último de los hijos. A veces pasa. Eh, el señor feudal con el vasallo van a dar la investidura, donde el cual el señor feudal le va a dar protección a su vasallo, le va a otorgar también pedazos de tierra, parcelas de tierra. Recordemos que este caballero, al poder ir a las batallas, sí, feudo, le daban parcelas del feudo. Al poder ir a las guerras, como el mío Cid, podía obtener las propias, las suyas, y así crecer en la nobleza y volverse un noble también, tener sus propios vasallos. O sea, ser un caballero en esa época era un trabajo muy bueno, demasiado bueno, excepto que podías morir, esa es la única diferencia. El vasallo, en cambio, le va a dar al señor feudal el homenaje, que era de un trato de fidelidad, en el que había besos, abrazos. Era una pequeña fiesta. No hay que confundirlos con la investidura, que era el de un caballero. Si hablas de caballeros, el señor feudal, era investidura. Si hablas eh, entre dos de la nobleza, sí, juramento de investidura. El espaldarazo. El espaldarazo. El espaldarazo era entre el caballero y el señor feudal. Acá está, lo pusimos acá, espaldarazo. Sí, uno le daba fidelidad y el otro le daba tierras. Le daba tierras para que administren, sobre todo, para que trabajen, eran las relaciones de servidumbre. Vamos a ver después. Bueno, en el homenaje, el auxilium era para poder rescatar al rey en caso de guerra, apoyarlo en la guerra sobre todo. Y el concilium era de asesoramiento. El vasallo va a decirle al rey lo que puede hacer en algún momento crítico, sobre todo. Bueno, la relación de servidumbre se da entre el señor feudal y un siervo. El señor feudal le va a dar tierras, como dijimos, para que trabaje y aparte le va a cobrar algunos impuestos. Estos impuestos, cuando aparezca el mercantilismo y se expanden las ciudades, va a cobrar gran importancia porque va a llenarse de siervos
que se han fugado del feudo. Tenemos impuestos como la banalidad, que era por usar bienes del feudo. O sea, si viene una pregunta teco, un trabajador le dice al capataz que va a usar el tractor y el capataz le dice que tiene que pagar un impuesto. Si estuviéramos en la edad media, en el feudalismo, ¿qué clase de impuesto tendría que pagar? Pues tendríamos que pagar banalidad, que era por usar bienes del feudo. Gacela, por la sal era muy preciada en ese momento. Eh, la tala o talla era darle una parte de la producción. Recordemos que poco después van a pedir impuestos ya de dinero, ya no de parte de la producción. El diezmo, que era el 10% para la iglesia, y el peaje era por usar caminos, que hasta ahora lo seguimos usando. No ha perdido importancia. A cualquier lugar que tú vas te piden un peaje, un pequeño monto de dinero. La prima nocte, que era en situaciones de matrimonio. Si tú te ibas a casar, el señor feudal te pedía a tu esposa por esa noche. El señor feudal la estrenaba. Ese era el impuesto. Y además era un deber también, la prima nocte. No lo he puesto acá. No lo he puesto acá. Bueno, para poder terminar todo esto, simplemente voy a hacer un repaso total y pasamos a las preguntas. Acá podemos tener un mapa, un pequeño mapa, y vamos a tratar de poder organizarlo y aumentar información. El feudalismo es la tercera formación económica, social, política en el devenir de la historia. Eh, Comienza con la caída del Imperio Romano del Occidente y se consolida con el Imperio Carolingio, con la desintegración del Imperio Carolingio en el Tratado de Verdún. Este nuevo sistema va a estar a la par con la Edad Media, que es la división tradicional de la historia. El feudalismo va a estar situado en Europa, como dijimos, y va a estar en la línea temporal entre los siglos X y XV. ¿Alguien me puede decir, si se recuerda ahorita, cuál era el inicio, el nacimiento del feudalismo? ¿Cuál marca su inicio? ¿Qué hecho importante marca el inicio del feudalismo? Si te recuerdas, dime cuál es ese hecho importante. Escríbelo en el chat. Bueno, solamente hay una persona que ha respondido bien. La caída del Imperio Romano de Occidente va a ser el inicio. Y como os dije muy bien, el Imperio Carolingio, en su desintegración, va a dar la consolidación del feudalismo. ¿Por qué daba la consolidación y no el inicio? Porque el Imperio Carolingio va a perder el poder y convertirse en poder descentralizado. Eso lo mencioné hace poco. El desarrollo se hará con la expansión en las cruzadas y mucho más tarde con la consolidación del imperio, con la consolidación de la desintegración del imperio carolingio. ¿Por qué se dio las cruzadas? Por el afán de obtener más tierras. O sea, en nacimiento podemos escribir nosotros caída del imperio romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Y en el desarrollo podemos poner a la consolidación y a la expansión. Consolidación con cuál? Con la desintegración del imperio carolingio. Y expansión con las cruzadas, que las cruzadas al final va a terminar en nada. La crisis sería parte de la expansión, sobre todo de la expansión. La crisis vendría a ser lo pueden escribir según se recuerdan.
¿Cuándo aparece la crisis del feudalismo? Esa es la pregunta. ¿Con qué hecho importante? Mini glaciación. Eh, bueno, sí hubo una mini glaciación, sí, sí hubo, pero fue durante el Renacimiento urbano comercial. Claro, con el inicio del mercantilismo, la expansión de las ciudades. ¿Qué hacía el señor feudal si él no sabía trabajar y solamente sabía luchar? ¿Quién va a producir? ¿Quién es la base social si toda la base social eh, feudal se va a ir a las ciudades? Los siervos se van a ir a las ciudades. O sea, en la crisis tenemos el inicio del mercantilismo. Ese va a ser la crisis importante. Eh, Acá tengo un cuadro más, un mapa de ideas sobre la relación de vasallaje. La ceremonia de homenaje, como dijimos, ¿qué era la ceremonia de homenaje? ¿Alguien lo puede escribir en el chat? ¿Qué era la ceremonia de homenaje? Esto es un repaso total de todo el tema porque para poder recordar más, no te vayas simplemente con escucharme. ¿Qué era la ceremonia de homenaje? Ya, un juramento de qué? Ya, ya. Y entonces, ¿qué sería la investidura? Lo único que responde sobre entrega de un feudo o beneficio. Bueno, el homenaje era de fidelidad y la investidura era entrega de bienes, ¿no es cierto? Y que si tú obtenías más bienes en tu lucha, podías llegar a obtener más poder y tener tus propios vasallos. Sí, está bien. Bueno, entonces, ¿qué era la relación de dependencia personal? Bueno, ¿en qué se caracterizan? Se contraía libremente. Recordemos que, a ver, ¿en qué tratado, a ver, en qué tratado, no, en qué dicto el rey va a decirle a sus siervos que vayan a buscar su propia protección, a algún noble? ¿En qué dicto? Tenemos dos, el de Kiersey y el de Mersenne. ¿Cuál es? Porque el siervo solito iba y quería hacer, era una dependencia libre, se entregaba el siervo. Kiersey o Mersenne. Somos 7, 6 creo y solamente contestan dos. No creo que dos nomás me hayan escuchado toda la clase. ¿Qué dicto era? Porque el Tratado de Verdún lo sacamos de frente porque esa era la desintegración del Imperio Carolingio. Bueno, ya era el edicto de Mersenne, que era una autorización del rey a sus siervos para que vayan a buscar su propio lugar donde quedarse, por la invasión de los normandos, recordemos eso. Los normandos fueron la segunda ola de bárbaros que llegó y que conmocionó a toda Europa. Y el edicto de Kiersey era
El reparto de... ¿Alguien lo puede escribir? El edicto de Kierzy era el reparto de... ¿Cómo lo va? Si no pueden hablar por el audio, pueden escribir. Era el reparto de Lutirangia. Primero fue el Tratado de Verdún, dividió el imperio carolingio, y luego sigue el edicto de Lutirangia, en que entre comillas, Italia se desintegraba y aumentaba el número de... o bueno, ¿cuál es la consecuencia del edicto de Kierzy? Lo mencioné. Porque el edicto de Mersenne era obtener más siervos. El edicto de Kierzy, ¿qué obtenían los señores feudales? Porque cada edicto tiene su consecuencia. Entrega de feudos. Podían obtener más propiedades. La duración era vitalicia, o sea, hasta la muerte. Por eso es que Bueno, seguimos con la duración vitalicia. Este fue el motivo de por qué los siervos se escapaban. El señor feudal le pedía más impuestos y en este momento es que el siervo se ve acorralado y huye a la ciudad con el pretexto de que va a conseguir el dinero. Y luego se da la mano de obra barata y esclava. Claro, hay relaciones como las obligaciones. El señor feudal le va a dar protección y medios de sustento. El vasallo va a dar apoyo en campañas militares. Si, si tengo tiempo, vamos a tocar hasta el tema de cruzadas mañana mismo. Ahí vamos a ver que en la primera cruzada van a ir campesinos a luchar, si me alcanza el tiempo. Auxilio económico, claro está, y el Consejo en Tribunal de Justicia. ¿Hay alguna pregunta o quieren que haga un repeticuá de todo? Si no se ha comprendido nada, o vamos de frente a las preguntas a hacer la práctica. Un repeticuá de todo, práctica. Repeticuá, práctica, repeticuá, práctica, repeticuá, práctica. Si me dicen 3 práctica, vamos a la práctica. Bueno, solo tengo el comentario de Juan Aguilar que dice práctica y una carita sonriente. Ya, vamos a hacer práctica, pero antes de eso voy a hacerles preguntas antes de la práctica. Repita, repita, un repeticuá de todo. Un repeticuá de todo, así fugazmente. O como un repeticuá de todo. Y ya un repeticuá. Bueno, dijimos que el feudalismo es la tercera formación económica, social, política que se dio en la historia, que está a la par con la Edad Media, que es la periodificación tradicional, que esta periodificación de feudalismo, más antes comunidad, más antes esclavismo y más antes comunidad primitiva es de Karl Marx y Federico Engels. Este va a ser un sistema en el que va a importar mucho la cantidad de tierras. Eh, Vamos a ver el antecedente en la caída del esclavismo. Recordemos que una etapa, una etapa de economía, una etapa social, una etapa política, se engendra en la anterior. Ahí vamos a ver que al final del feudalismo, vamos a ver que él va a engendrar al mercantilismo. Va a ser el origen. Su inicio, que muchos se equivocaron, su inicio es la caída del Imperio Romano de Occidente y la consolidación se da con la caída del Imperio Carolingio.
Bueno, creo que me quedan 10 minutos. Voy a hacer el repeticuá. Si luego de hacer el repeticuá, voy a decir si quieren hacer todavía la práctica para entrar de nuevo al enlace o podemos dejarlo para mañana y hacerlo como un inicio o un inicio para hacer el siguiente tema. Vamos a hacer la votación después. Bueno, la consolidación se da con la desintegración del Imperio Carolingio en el Tratado de Verdún. Eh, la expansión se va a dar durante las cruzadas, que al final va a ser un fracaso total. La crisis va a empezar en el siglo XIV. eh, Se va a descomponer con el mercantilismo y va a terminar, su fin va a ser con el triunfo del mercantilismo en sí, admitirlo. ¿Ya? Bueno, nos venía a la mente enseguida las causas. Bueno, la descomposición del sistema esclavista, que era el edicto que era la descomposición del sistema esclavista que era producto de la caída del Imperio Romano de Occidente, que tenía una gran importancia a la tierra, el debilitamiento del poder central, se desintegra el Imperio Carolingio y la inseguridad de la población. Esas eran las causas que pusimos delante en las diapositivas. Era el edicto de Kiersey, creo. Sí, Kiersey. Bueno, las bases del sistema feudal. La gran propiedad latifundista, a más tierras, más poder. Incluso llegó a darse la batalla entre Francia e Inglaterra. Terminó también un desastre. Quisieron hacer las cruzadas. Un desastre total. Las relaciones de vasallos entre nobles y también la relación de servidumbres también es una base del feudalismo. Y claro, está la explotación de los siervos. Sin ellos, esta base no existiría, este sistema no existiría. Recordemos también que fue el motivo de la crisis, ¿no es cierto? El Tratado de Verdún, desintegración. Vimos tres tratados. Vimos un tratado y dos edictos, si no me equivoco. Sí. El Tratado de Verdún, desintegración. El Tratado de Mersenne, que era la autorización para que los siervos vayan a buscar amos, señores feudales, y que esto tuvo como consecuencia el aumento de siervos para el señor feudal. El edicto de Kiersey, que era el reparto de Lutirangia, es una de las partes del Imperio Carolingio. Esto va a darle más tierras a los señores feudales. Bueno, en características tenemos a la económica. En las características tenemos a la económica, que era autárquica, era de autoabastecimiento, una caída total del comercio. La principal actividad económica era la agricultura. Y en economía, en política, tenemos la poliarquía feudal, un poder descentralizado, a causa del poder de señores feudales. Había diferentes focos de poder. En el cultural tenemos el predominio de la religión, escatología, que era un pensamiento en el fin del mundo, una vida pensando en el fin. El providencialismo, que era el pensamiento que nos decía, un pensamiento, una tendencia filosófica, teológica sobre todo, que nos contaba que la historia está marcada por Dios. Dios ya iba a saber todo lo que iba a pasar. La sociedad, dijimos que era vida rural, gracias a que si no hay comercio, no hay ciudades. Entonces, ¿dónde se va a organizar? En la vida rural. El clero eran los que oran. Claro, había dos clases de clero, uno que eran de obispos y otro que eran de sacerdotes y monjes, pero a veces muy atero ya. La nobleza eran los que pelean y el pueblo que era los que trabajan. Mencionamos a los siervos de la gleba y a los villanos, a los colonos, a la burguesía, y que se comparaba con los canturrunas en el Tahuantinsuyo. Las relaciones de vasallaje, la relación feudal era protección al vasallo, le daba además tierras al vasallo,
la de homenaje que era un juramento de fidelidad al señor feudal, donde destacaban dos funciones de auxilium en caso de guerra y concilium en caso de situaciones críticas. Le asesoraban al señor feudal qué podía hacer. El de servidumbre, en el que el señor feudal le daba una parcela del feudo al siervo para que trabaje, se sustente y para que le paguen impuestos. Hablamos de por usar los bienes del feudo, banalidad, gacela, porque la sal en ese tiempo, en esa época era importantísimo, era hasta un medio de pago. La tala o talla, que era darle una parte de tu producción al señor feudal, el diezmo, que era el 10% para la iglesia, y el peaje que hasta ahora sobrevive, que era para los caminos. Luego hicimos solamente puro repaso. Chicos, me quedan como 3 minutos y quiero saber si quieren hacer ahorita las preguntas o lo podemos hacer mañana en la clase, en la próxima clase, como una introducción para poder saber los temas que vienen, porque mañana vamos a hacer todo lo que tiene que ver con Edad Media. Vamos a ver el Imperio Romano como un antecedente al Imperio Carolingio, al Imperio Bizantino. Vamos a ver las cruzadas y a los musulmanes. Si me dicen tres nomás, hay uno, dos, tres, cuatro. Bueno, gente, hasta acá el vídeo de hoy día. Hemos repasado todo lo que ha venido de preguntas en San Marco, sobre todo características, que es lo que más viene, las relaciones, que lo hemos mencionado un montón de veces. Espero que hayas aprendido un montón con las diapositivas que he sacado de Google y que te haya gustado, te haya entretenido, hayas podido responder las preguntas que te he hecho y que te hayas divertido un montón. Bueno, gracias gente, hasta acá nomás. Gracias.